Hola, mi nombre es Karen Nájera y colaboro en el Laboratorio Nacional de Internet del Futuro. En el video anterior se presentó una aplicación enfocada a la seguridad para prevenir situaciones de riesgo. Si no lo has hecho, te invito a que lo veas desde el siguiente enlace. En este video, Yolanda Vaca te hablará sobre la aplicación Vilma, un prototipo de Internet de las Cosas que consiste en una planta palo de Brasil conectada a la nube de Fiverr para comunicar su estatus a través de diferentes sensores. Yo les voy a presentar un proyecto que le pusimos Vilma, la planta, y de hecho no estaba planeado, empezó por experimentación y pues les voy a ir presentando más o menos lo que salió. Y como ya les había comentado mi compañera, el Internet de las Cosas lo que intenta hacer es que los objetos se comuniquen e interactúen sin la ayuda de los seres humanos y que ellos puedan tomar decisiones, modificar el entorno de una persona o su propio entorno. Y el proyecto de Vilma empezó con este prototipo de un sensor de temperatura que programé. Envié los datos por Bluetooth y tuve que programar un PIC, y para programar un PIC se necesita un programador de PICs que se ve arriba. Y bueno, los PICs se programan en ensamblador, pero pues ya ahí lo programé en C y lo compilé y entonces ya es más fácil. Entonces yo pedí mi cuenta en Fiverr Lab, creé un servidor web, hice una aplicacioncita para enviar los datos y dije, ajá, ¿y luego qué? Entonces hice un cliente web muy sencillo que consumía los datos y presentaba en una gráfica la temperatura y evaluaba si era mayor a 20, decía hace calor, y si era menor a 20, decía hace frío. Esto en un ambiente real, pues no sé, por ejemplo, en un centro de datos, si la temperatura empieza a subir, puede enviar una alerta, o si ya es un sistema más sofisticado, él mismo regular la temperatura. Y entonces aquí, después de este pequeño experimento, un compañero del laboratorio de sistemas embebidos estaba armando un kit de componentes electrónicos y me pasó el kit. El kit contenía estos elementos, que el de arriba es un sensor de humedad de suelo. Las patitas se entierran y están midiendo si la tierra está húmeda o seca. El de al lado es un sensor de humedad del ambiente. El del fondo es un sensor infrarrojo que detecta algún objeto más o menos a una distancia de 1 metro, más allá de 1 metro ya no. El otro es el sensor de temperatura y el otro es de luminosidad, detecta si hay luz o no hay luz, y este es un Arduino, y el otro es un Wi-Fi Shield, lo que le permite conectar a internet al Arduino. Entonces, me dijeron, aquí están los componentes, a ver qué puedes hacer, y empecé a buscar los datasheets de todos los componentes para ver cómo funcionan, cómo se conectan, cómo envían los datos. Y al ver que había uno de humedad de suelo, lo primero que se me ocurrió fue una planta. Entonces salí aquí a la zona de hospitales, compré un palo de Brasil y empecé a conectar todo en la planta. Y más adelante empezaron a surgir más ideas. Se agregó que la planta se pudiera regar de manera automática. Cuando el sensor de humedad de suelo marcara que la tierra estaba seca, de manera automática la planta se riega. Si la temperatura sube, el ventilador se enciende, y cuando la temperatura empieza a ser más fría, el ventilador se apaga, y cuando no hay luz, se enciende la lámpara. Y para poder encender estos componentes se necesitan los relevadores, que lo que hacen es cerrar el circuito para permitir el paso de la corriente eléctrica. Y también se le puso un display porque había que entrar al sitio web que programé para estar viendo los datos, y ahí en el display se están desplegando todo el tiempo la temperatura, la humedad del suelo y la humedad del ambiente. Y el otro componente es una matriz de LEDs. Ese surgió de nuestro jefe, el líder nacional del Laboratorio del Internet del Futuro. Una de sus tesistas programó un brazalete que está conectado con Facebook, y de acuerdo a si los mensajes son positivos o negativos, neutros, aparecían caritas en esa matriz. Entonces mi jefe dijo, pues vamos a ponerle carita a la planta. Entonces se programó, cuando el sensor dice que la tierra está seca, se ponía una carita triste en la matriz de LEDs. Y cuando alguien se acerca,
había una carita que guiñe el ojo. Con el sensor de infrarrojo, si alguien se acercaba, detectaba que pues, había un objeto o algo y entonces hacía un guiño. Y el componente que utilizamos para enviar los datos es el Orion Context Broker, que también lo mencionó mi compañero Daniel. En este componente nosotros subimos los datos y están disponibles para que de cualquier cliente, ya sea un cliente web, un teléfono celular, una aplicación, se pueden consumir los datos. Entonces todos los datos se están enviando al Orion Context Broker y estando ahí se pueden consultar los datos para lo que ya les había comentado, encender el ventilador, encender la lámpara, que la planta se riegue. Y otro proyecto en el que estábamos trabajando o intentando agregar es que la planta envíe su estado a Twitter y a Facebook. Hicimos una pequeña prueba, pero pues se necesita más programación de qué mensajes puede enviar, porque lo único que decía era mi temperatura es tal y la humedad relativa es, y ya aparecía en su página de Facebook y Twitter. Pero ahorita se está trabajando en que sean mensajes más, no sé, por ejemplo en la mañana, buenos días a todos, hoy tenemos una temperatura de tal, no sé, cambiar los mensajes y que no sean tan repetitivos. Entonces se tiene que programar una base de datos y de acuerdo al contexto enviar un mensaje u otro. Y esta es la planta ya en vivo. Ahí están ya los circuitos, más o menos como, bueno, están, pues todavía es prototipo, entonces están los cables un poco atravesados. Y esa es la matriz de LED, ya se distingue la carita. Y también le estábamos implementando la parte de sonido. Esa parte la hice conectado directo el circuito a la computadora porque no teníamos bocinas. Entonces, a través de Bluetooth enviaba los datos a la computadora y con la bocina de la computadora es que ya si alguien se acercaba decía hola y si la tierra estaba seca decía tengo sed. Pero bueno, eso fue ya más, no está todavía muy bien adaptado para que funcione sin una computadora, pero ya se está en fase de compra de otros componentes para poderle también darle voz a la planta. Y pues es un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer con Internet de las cosas. O sea, realmente la planta lo único que puede hacer es modificar si hace calor, prender el ventilador, o si está oscuro, prender la luz, pero bueno, esto se puede aplicar a cosas más grandes y ya lo hemos visto con los otros ejemplos que nos mostró Karen. Pero bueno, esto ya fue así, pues un proyecto para nosotros realmente experimentar, ver los componentes y pues ver cómo funcionan, ver qué más se puede hacer. Y ahorita lo hace automáticamente, pero bueno, esta también fue una pequeña aplicación en la que se ven los datos de la planta, pero desde el teléfono celular también se podría modificar, se podría apagar la lámpara, se podría encender el ventilador, decirle a la planta que se riegue, sin que se haga de manera automática. Eso también ya se podrían tener las dos opciones, que se haga de manera automática o que el usuario decida, a mi planta le hace falta agua, pues desde mi celular le digo que se riegue, o desde una aplicación web. Y esta es la página de Vilma, que todavía está en proceso de programación, lo que les comentaba de hacer esa base de datos y tipo machine learning para que los mensajes que se desplieguen tomen en cuenta el contexto, tomen en cuenta los datos y no sea algo tan repetitivo. Y pues esto es todo, en eso consiste el proyecto de Vilma. Este video forma parte de nuestras actividades de difusión. Espero que la aplicación de Vilma la planta, desarrollada con Fiware, te haya resultado de interés. Si deseas recibir más información, escríbenos a nodofiwaremexico@infotech.mx. No te pierdas nuestro próximo video, en el que te presentaremos una aplicación del dominio de la ingeniería de software que utiliza Fiware para la adopción de las mejores prácticas para el desarrollo de software de alta calidad.